último Café Mercedes vamos a hablar un poco del plan que está pensando, ideando, que está mostrando el Banco Central por el tema inflacionario en la República Argentina, que lo decíamos, es la gran cuestión. Sacando la pandemia, el tema de la inflación, de los precios, de los alimentos, pero la inflación en general es el gran punto que tiene que resolver el gobierno, que ha dado algunas respuestas, pero que ninguna ha sido efectiva. No, y ahora el Banco Central, como vos decís, está tomando algunas medidas duras, estrictas, rápidas, para evitar que la inflación anual sea del 50%. Vamos a ver si lo logra. Pero vamos a analizar esas medidas, este plan de lucha del Banco Central argentino con Miguel Bosch, que es economista y docente universitario, y con Pablo Breque, también otro economista, amigo de Talario Federal. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¡Qué locura! 50% de inflación. Estamos lejísimos. ¿O no tanto? ¡Qué seguridad! ¿Cómo andan? Muy buenos días. Buenos días. Bien. Cuando Miguel, ¿estamos lejísimos? Claro, Mercedes presentaba un 50%, yo decía, qué locura, ¿no? Pero... No se sabe. La certeza es que no hay certeza. Si no lográramos corregir el 4% que estamos viviendo, no tengamos en cuenta que el 4 del mes que viene también se aplica el 4 de este mes, ¿no? Y así sucesivamente, así que se podría ir a 60. Hay que lograr controlarlo. Lo que no se ve, porque tengamos en cuenta que en algunos rubros estamos hablando del 70% los últimos 12 meses, ¿sí? Quizás no nos animamos a querer hablar de los últimos 12 meses, porque ahí sí, la anualizada, digamos, hacia atrás, es bastante complejo, depende incluso por rubro. No se sabe, para decirlo de mi parte, no se sabe. Y el problema que tenemos en el medio de la pandemia, que ustedes me han escuchado apoyar la emisión para sostener la pandemia, es que se hace política con un instrumento que no funciona y con falta de credibilidad en las políticas públicas. Temas que hemos hablado, esto es como que el repaso de nuestras charlas. Entonces, para dejarlo concreto, no estaba mal hacerlo porque Estados Unidos, Europa, muchos países de Europa lo hizo. El problema es que ellos tenían un instrumento eficaz para hacerlo y con duración de largo plazo, proponiendo medidas de esterilización creíbles. ¿Nosotros qué hacemos? Hacemos política con un instrumento que no funciona y con falta de credibilidad en las políticas de esterilización. Un cóctel complejo. Pablo, y estas medidas que está analizando, estudiando, las que han mostrado, las anteriores no han dado resultados, iba a decir muchos resultados, no han dado resultados. ¿Y estas qué se puede hacer? Bueno, mirá, ahí hay un dato que llama la atención y por ahí nos vamos a acordar de la época de los 80 o de los 70. No es que soy tan viejo, pero he leído historia y me lo han contado mis familiares. No digo que ninguno de nosotros nos acordemos, pero fíjense que hay no solo la cantidad de dinero, porque el Banco Central lo que quiere decir, bueno, voy a dejar de darte adelantos transitorios, entonces necesito financiarme de otra manera, pero fíjense que hay lo que se llama el pasivo monetario, que lo explico muy simple para que se entienda, es plata que está dentro del Banco Central, que no está en la calle, ¿no? Que está dentro del Banco Central y que paga una tasa de interés al 38% por año, pero todas las semanas, e inclusive hay lo que se llama pases, que es como si yo le digo, bueno, dame tu plata, Mercedes, y te doy pagando por día, para que no me la saques de ahí. ¿Qué pasa? Eso no está en circulación, ¿no? Entonces, lo que trata de evitar ahora el Banco Central, no sé si también Miguel lo ha dicho, es decir, bueno, voy a emitir menos, trata de ¿qué? Y de recaudar más, trata de buscar financiamiento. Yo no lo puedo hacer, pero por el otro lado, chicos, todo eso, ese pasivo monetario que paga una tasa de interés, yo rezo para que ni Mercedes, ni Mariano, ni mi amigo Miguel tucumano, Miguel, perdóname, la saquen del banco, la vayan a pedir, porque yo la tengo que o emitir o sacarla de algún lado, y eso sería algo más de espiral inflacionario. Por eso, a mí, digamos, yo agarraría algún libro de historia y decir, ¿qué pasó con eso? Porque hoy Miguel decía, bueno, hay que esterilizarla, es decir, bueno, sacarla del sistema. Bueno, mientras no la vayamos a buscar, ¿no? Prendamos una vela. Ahora, para que eso no suceda, yo necesito
a ver, lo que dijimos con Miguel hace años, creo. Y bueno, necesito cierta coordinación, no alguna medida aislada, ¿no? Porque creo que hoy lo que está haciendo el gobierno es decir, mira, se me está subiendo la inflación, no la puedo controlar. Bueno, hay que hacer un plan un poco más coordinado de cara al futuro. Lo que pasa que muchas cosas técnicamente creo que coincidimos, pero la política manda. E insisto, estamos en un año electoral, entonces vamos a tener, digamos, a cierta restricción para hacer cosas y en el corto plazo, ¿viste? No es muy amigable que decir, che, voy a dejar de gastar, voy a dejar de emitir, o sea, eso tiene sus costos políticos también. Entonces, yo desde el punto de vista técnico coincidimos todos, pero desde el punto de vista político te digo, mira, no, porque tengo que ganar una elección. Sí, es muy parecido, ya te dejo, Mechi, pero me hizo acordar allí, Pablo, esta reflexión que es muy similar a lo sanitario, ¿no? Lo que estamos viviendo. Todo el mundo dice, bueno, hay que cortar la circulación, pero también hay que seguir viviendo, entonces, y eso también tiene poco margen ahí, ¿no? En ese sentido. Si el contexto no ayuda para tomar esas decisiones tan drásticas. Miguel, entonces menos emisión, como Pablo explicaba muy bien, una de las medidas del Banco Central. ¿Qué otras? Por ejemplo, el tipo cambiario también. Sí, a ver, las medidas, yo remarco algo que es importante. Se pierden efecto por no tener credibilidad. Ahora vamos a hablar de justamente las medidas. O sea, van a empezar a absorber con distintos instrumentos, como lo dijo Pablo, el liqui pases, y retrasar el tipo de cambio. Pero fíjate qué interesante. Retrasar el tipo de cambio está bastante alto, interesante, porque hay que decirlo así, un número que no es bajo actualmente. Retrasar el tipo de cambio es porque es la típica discusión de cómo se genera la inflación. O sea, estamos creyendo por ahí que la inflación se genera por el tipo de cambio, por eso queremos retrasarlo. Efectivamente, en el corto plazo eso ocurre, ¿sí? Porque las variables se acomodan de acuerdo a los precios internacionales, sin ninguna duda. Y sí creo, porque lo está diciendo el Banco Central, que está abordando uno de los problemas que tiene que ver con el exceso de liquidez cuando la moneda no es creíble ni demandada, que esa es la expresión más clara. Entonces, de alguna manera, presta atención a un problema, de alguna manera. Y de otra manera, es como que le echa la culpa al tipo de cambio y no es para mi criterio, porque hoy el tipo de cambio, de hecho, es competitivo a 100 pesos. Estoy hablando del tipo de cambio oficial, ¿no? El de exportación e importación. Entonces, no sé si por el lado, yo hablo completo, no sé si por el lado de la tasa de tipo de cambio va a venir la contención de inflación. Y quiero remarcar algo, porque lo quiero decir con ejemplos. Ahora la culpa la tiene la carne, ¿sí? Pero no la tiene la carne, la tiene el precio internacional de la carne. Sí. Miren, entre 60 años, el mundo más o menos, el mundo desarrollado, pero no, vamos a decir Estados Unidos, tuvo una inflación de 8,19%. Con lo que compraba con $1 en el 1966, necesitó hoy $8. No les voy a decir lo que necesitamos nosotros, pero ojalá tuviéramos nosotros la inflación extranjera, que todos los precios nuestros fueran eso. Ojalá fueran eso. O sea, nosotros llevamos con 191.000 contenedores de aquella moneda si tuviéramos que ir a comprar lo que podíamos comprar en ese momento. Entonces le echamos la culpa, pero no hacemos foco en el principal problema. ¿Y por qué hago en la credibilidad? Porque se diluye la falta de confianza. Nosotros los economistas lo estudiamos a veces tan teórico que nos cuesta a veces trasladarlo. Cuando no hay confianza en la política que se está proponiendo, se diluye automáticamente por expectativas, porque las personas sueltan la moneda, en este caso, la dejan, entonces genera una mayor velocidad de circulación, entonces se neutraliza muchas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay una falta de credibilidad en las políticas públicas. Y lo digo con un detalle. ¿Alguien cree que las exportaciones solo se mantienen por un mes? La restricción en las exportaciones de carne es por un mes. No, ¿realmente lo está creyendo la gente? No te vas a creer. Recién lo consultábamos y te decían que no. Decían que no. Que imposible. Era muy claro. Claro. ¿Por qué anuncian esa política? Perdón, Pablo. Pablo, hay
Porque todo, a ver, una solución, no hablo solamente en este tema, sino en general, es fundamental el diagnóstico, el reconocerlo al problema, a la situación. ¿Crees que hay un buen diagnóstico, un buen análisis del por qué se está como se está en materia inflacionaria? No, yo creo que, y ahí creo que coincidimos con Miguel. A ver, el diagnóstico no está, digamos, si vos, fíjense una cosa, ¿cuál fue el primer consenso que hizo el gobierno cuando se juntó Culfas, ministro de Desarrollo o ministro de Producción, con un consenso social, económico? El primer consenso, ¿saben qué fue? Aumentar las exportaciones. Uh-huh. Entonces, la medida que venimos a ver ahora es, bueno, no, hay que restringir las exportaciones de carne. Y fíjense una cosa, y agrego lo que dice Miguel y te contesto a vos, Mariano. El 75% de la producción de carne es para mercado interno, solo el 25% es para mercado externo, y el 66% del mercado externo se lo lleva a China, que no se lleva los mejores cortes. Ahora, el problema, yo lo voy a decir, no sé si por ahí Miguel seguro que va a concordar, pero vamos a decirlo. A ver, en Argentina monetiza su déficit fiscal constantemente. Entonces, somos los malos los economistas en decirlo, por ahí es aburrido. ¿Qué significa? Pero no lo... ¿Eso qué? ¿Sabes? Y que el día que vos no podés pagar tus cuentas, Mariano, emitís para pagarlo. Claro, ahí está. Eso se llama monetización. Por eso también eso a la larga genera inflación. En el corto plazo vos no lo ves, como fue en el caso de Estados Unidos, como fue el caso que en pandemia necesitabas emitir porque tenías una situación bastante particular, pero después, de hecho en Estados Unidos también hubo inflación después de tantos meses, o sea que tampoco es gratis, pero como dice Miguel, es creíble, porque Powell dijo, mira, esto va a ser transitorio, después veremos, pero la gente dice, va a ser transitorio. Acá yo digo, muchachos, voy a frenar la exportación de carne, va a ser transitorio, ¿vos qué hacés? Chau, decir, esto es lo contrario, por falta de credibilidad. Entonces, el diagnóstico es histórico, pero además, el diagnóstico, uno tiene que entender que aunque no nos guste, hay que grabarlo en el brazo, en el ADN de nuestro, es decir, basta de tener déficit fiscal recurrente que no los puedo pagar ni con impuestos ni con deuda y termino con emisión monetaria. Lo que pasa es que eso, por ahí, Miguel y yo, nos debe insultar todo el mundo, pero es así. Hasta que no nos pongamos de acuerdo y decir, che, es así, bueno. Y yo creo que, Mariano, lo que pasa, Pablo, y Miguel, lo que pasa es que cuando hablas en esos términos, también por historia y por Argentina, hablamos de ajuste, hablamos de más pobreza. Esa es la situación también. Y lo que asusta y preocupa. Entonces, cuando vos decís el gasto, estamos hablando también de distintas situaciones sociales. Déjame decirte algo, pero entonces voy a intervenir con algo. Sí. Ahora es un demonio aquel individuo que tiene un departamento parado. Es demonio, es un mal tipo, es una porquería de persona. ¿Sí? Resulta que la persona, y te lo voy a dar con un ejemplo que lo di el otro día en una charla en la facu. Si vos hubiese ganado el juego ¿Quién quiere ser millonario? En 1969 ganabas $2.860. Sí. $1 millón de pesos en moneda nacional. Había un tipo que dijo, yo me quedo, lo gano y lo pongo en dólares. Ese es un mal tipo en la Argentina, es una mala persona, es un demonio que compra dólares para atesorar. Pero hubo otro que lo guardó en un millón de pesos en moneda nacional, porque yo lo voy a guardar en moneda nacional. ¿Sí? ¿Qué pasó hoy? El que tiene 2.800, bueno, tiene. Incluso perdió algo, claro, en dólares. Pero el otro no le sirve para nada. Entonces, ¿qué hacemos? Atesoramos en departamentos. Pero ahora sabes que yo vivo del rubro, ustedes saben. Llaman y te dicen, ¿a dónde me voy afuera? Ahora, peor todavía. No voy a hacer un departamento en Argentina. Me voy a Estados Unidos. Pero ahora encima se van, porque no es que no, lo voy a volcar. Tienen razón, yo soy un demonio, no voy a hacer la plata atesorada en un departamento porque la inflación no existe y la voy a invertir. Sí, Pablo. Y eso que ustedes, a ver, yo entiendo la preocupación que tiene Mariano, y eso lo que estaba graficando Miguel, es que después
cuanto hay más inflación, y si vos no nos ponemos de acuerdo con el diagnóstico, después, más inflación es más pobreza. Y lo que está graficando Miguel es que lo peor no es que no viene John Smith a invertir, digamos, en Telediario Federal, sino que los sponsors argentinos se van. Ese de ahí tenés un gran problema y obviamente que va a tener costos, chicos, va a tener costos esto, pero fíjense, con este dato ya me voy. Fíjense que nosotros tenemos récord de gasto público y tenemos la pobreza en 45%. Sí, bueno, está bien. O sea que tampoco la asistencia como para paliar la pobreza, de como lo estamos haciendo, digamos, no está resultando. Y tenemos inflación con recesión también. También claro. Además. Tenemos inflación con recesión. Pablo y Miguel, muchísimas gracias como siempre, chicos. Es un placer. Un placer grande. Un placer grande con Miguel compartir. Vamos a salir de gira si seguimos así. Pero, sí, exactamente. Sí. Lo vamos a hacer, ¿eh? Bueno, Saludos. nosotros los presentamos, no nos dejen afuera. Chao, hasta No, luego. por favor. Chao. Fieles a ustedes.